Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno poder estar con ustedes en esta noche aquí. Qué lindo todo lo que están haciendo, ¿verdad? Para recordar lo que estamos conmemorando este año, que son los 500 años de la Reforma Protestante. Así que realmente muy bueno todo el espacio que están creando para generar este aprendizaje dentro de la iglesia. Así que me parece genial esta iniciativa que tienen y mira que nosotros como jóvenes, como iglesia podamos conocer nuestra historia. Así que en esta noche, sin dar más rodeos e ir al punto al que nos ocupa en esta noche, quisiera invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a entregarle al Señor este momento y pedirle su guía y a su Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Padre, gracias Señor por esta noche, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí juntos, Señor. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, tu bondad, Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Y gracias porque nos diste, Señor, esta dignidad de ser llamados tus hijos, de ser tu iglesia. No solamente ir a la iglesia, sino ser tu iglesia, Señor, en esta tierra. Y nosotros te entregamos nuestras vidas, te entregamos todo lo que somos. Y te pedimos tu sabiduría, Señor, especial en esta noche para poder comprender cada una de las cosas que vamos a estar desarrollando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como saben, el 31 de octubre de 1517, y bueno, hoy, o en este tiempo, mejor dicho, el 31 de octubre del 2017, estamos conmemorando 500 años de un acto histórico sumamente importante para todos nosotros. Algo que siempre pienso y tengo en mente es que es de suma importancia que vos y yo conozcamos nuestra historia. Así que eso se puede aplicar en todos los ámbitos de la vida, no solamente en nuestra vida como iglesia, sino mismo en nuestra nación, en nuestra historia, en nuestra cultura, en todo lo que nos rodea. Conocer nuestra historia es tener en cuenta nuestra identidad y saber al fin y al cabo quiénes somos nosotros. Así que hace 500 años estamos conmemorando este hecho histórico llamado la Reforma Protestante. Pero ¿qué cosa es la Reforma Protestante? Y quiero iniciar en esta noche con ustedes, hacer una contextualización histórica de algunos puntos sumamente importantes de lo que es la Reforma Protestante. Y primeramente dice, la Reforma Protestante es un movimiento transformador cristiano. Tenemos que tener en cuenta que en definitiva este movimiento, este hecho histórico es un hecho transformador, es decir, hay un antes y un después de esto que se dio hace 500 años atrás. Entonces, la Reforma Protestante es un movimiento transformador cristiano que se inició en Alemania en el siglo XVI y lo hizo un monje alemán llamado Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, este movimiento transformador iniciado por Martín, que no es el único representante, pero es, por decirlo así, quien es considerado el fundador de la Reforma Protestante, este hecho causó la división de la Iglesia católica en numerosas iglesias y organizaciones agrupadas dentro de la iglesia denominada hoy en día Iglesia Evangélica Protestante. Algo que debemos entender vos y yo, que nosotros necesitamos entender en este tiempo en el que vamos a contextualizar históricamente, es que la iglesia al inicio era una sola. Cuando el Señor Jesús deja a los discípulos, ellos reciben el Espíritu Santo. Ustedes conocen esa historia del libro de los Hechos, en donde la iglesia recibe el advenimiento del Espíritu Santo y por decirlo así, nace la iglesia. En esos primeros capítulos del libro de los Hechos no había ningún tipo de organización eclesiástica más que esos que se reunían en las casas para compartir el pan, para compartir la palabra del Señor, alabar a Dios, aprender la doctrina, las enseñanzas apostólicas, porque eran los apóstoles quienes estaban enseñando a la iglesia y ese periodo de la iglesia lo conocemos como la iglesia apostólica. Entonces, en ese entonces no había una organización jerárquica tal cual nosotros las conocemos hoy, ni tampoco todas las denominaciones, ni la iglesia católica, ni la iglesia bautista. Era una sola iglesia. Esta iglesia
era una iglesia universal, por decirlo así, porque se empezó a expandir, ¿ok? Sin embargo, yendo el tiempo, esta iglesia que fue fundada por el Señor Jesucristo con el advenimiento del Espíritu Santo, con las primeras enseñanzas de los 12 apóstoles o 12 discípulos de Jesús, fue creciendo, se fue acrecentando a pesar de la persecución que le tocó vivir, porque la iglesia a partir del siglo I después de Cristo sufrió muchísima persecución. Y esta persecución se dio en el seno del Imperio Romano, el imperio que en ese entonces, y estamos hablando de hace unos 2000 y pico años atrás, estaba gobernando gran parte de toda Europa y Asia. Entonces ellos empezaron a perseguir a los cristianos. Esto se dio prácticamente durante 3 siglos. Y a pesar de la persecución a la iglesia cristiana durante esos 3 siglos, aún así la iglesia creció y se fortaleció. Y un día dejó de ser perseguida y el Imperio Romano adopta la religión cristiana como su religión oficial. Es decir, la iglesia, luego de unos 3 siglos de persecución sistemática por los políticos en el Imperio Romano, pasa de un día al otro a ser la religión oficial del imperio. Eso ocurrió alrededor del año 325 después de Cristo. Entonces, cuando esto se da en el siglo IV, lo que pasa es que la iglesia rápidamente empieza a organizarse. El Imperio Romano le proveyó todas las necesidades a la iglesia y estamos hablando de una sola iglesia heredera de toda la doctrina del Señor Jesús a través de los apóstoles. Y la iglesia empezó a organizarse, ya dejó atrás su vida de persecución, creció, se fortaleció, pero en este punto de la historia, la iglesia empieza a tener ciertos inconvenientes internos. Lo que pasa es que le vino muy bien el dejar de ser perseguida. Y lo que ocurrió en ese entonces es que como antes la gente era perseguida, ¿ok? Eran iglesia del Señor, pero era perseguida. Entonces, si vos querías ser iglesia, tenías que estar muy seguro de que realmente le amás al Señor. Porque si eras cristiano te perseguían. Entonces repentinamente dejó de ser la persecución y pasó a ser la religión estatal y era casi una orden del emperador y era un disgusto para el emperador romano que vos vengas y que tengas otras religiones u otros dioses. Entonces era como medio estar de moda ya, ¿verdad? Entonces muchos simplemente adoptaron la religión cristiana por una cuestión política, por estar bien con el emperador que se había convertido al cristianismo y adoptó la religión. Entonces, la religión cristiana perdió de alguna manera en esos primeros siglos de su organización eclesiástica y tal cual nosotros la conocemos hoy, y que de eso queda un poco lo que es la Iglesia Católica hasta hoy en día. Perdió esa genuidad, por decirlo así, eso de ser verdadero, genuino, y entonces la iglesia empezó a tener muchos adeptos que más bien lo hacía porque era la religión de moda en ese entonces. Pasaron los años y la iglesia se fue todavía corrompiendo mucho más. Habían muchos problemas dentro de la iglesia. Ella se enriqueció, se fortaleció en su organización y empezó casi el Papa o primeramente el líder de la Iglesia Universal o Católica, pero luego llamado el Papa, casi empezó a competir con el emperador de turno en el Imperio Romano para ver quién tenía más autoridad. Entonces, lo que se da en esa situación es que a veces venía el emperador romano, ponía una cabeza o un nuevo gobernador en algún lugar específico dentro del imperio, pero si al Papa no le gustaba, esto simplemente se movilizaba. Había una lucha ya no solamente religiosa, sino política. Y la iglesia empezó poco a poco a descomponerse por dentro. Se hicieron ricos, dueños de la mayor parte de las tierras en toda Europa, y la iglesia dejó de ser un poder religioso y espiritual por sobre todas las cosas, como realmente había sido en sus inicios con los 12 apóstoles, para ser un poder político en Europa.
Pero habían algunos dentro de esta iglesia, y estamos hablando específicamente entre los años 400, 500 después de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo, en varias oportunidades quisieron levantarse en contra del sistema. Se dieron cuenta que la iglesia no era la iglesia de Cristo, era una iglesia que buscaba poder político, que se enriquecía, que tenía más tierras y que todos los campesinos de ese entonces vivían justamente inclusive atados y casi esclavizados a esa iglesia. Entonces empezaron a surgir mentes y corazones que se quebrantaron por la situación de la iglesia. Martín Lutero no fue el primero que se preocupó por esto. Hay otros hombres que ya iniciaron previamente y se dieron cuenta que la situación de la iglesia no estaba bien, pero le tocó a Lutero dar el primer paso para decir: señores, hay algo que está mal aquí y necesitamos cambiar. Entonces, me siguen, ¿verdad? Yo sé que a veces quizás me voy rápido, ¿verdad? Quisiera compartir con ustedes rápidamente algunas de las causas de esta reforma. Entonces, vemos una iglesia que pasó de ser perseguida a ser la iglesia de moda, la iglesia estatal. Rápidamente la iglesia se fortaleció en organización. Lastimosamente esto la corrompió internamente, se enriqueció, se volvió dueña de grandes tierras en Europa y ya más que nada un poder político que un poder espiritual. Y hay algunas cuestiones que se dieron en este tiempo que causaron una reforma inminente dentro de la iglesia. El primer punto, la primera causa de la reforma es lo que conocemos como el Renacimiento. El Renacimiento fue un despertar en Europa a un nuevo interés en la literatura, el arte, la ciencia. Es decir, la gente empezó a pensar más. Y eso también ocurrió con los cristianos que estaban ahí. Porque ¿qué pasa? Atiendan lo que pasaba en ese entonces. La palabra de Dios, vos y yo, nosotros podemos ir a cualquier librería, podemos entrar en Google, podemos entrar en nuestro YouVersion, ahí en tu aplicación, en tu app, en el celular, y podés estar leyendo la Biblia las veces que quieras. En ese entonces, la Biblia no era tan accesible y de hecho, el idioma que hablaba el clero, es decir, el idioma que hablaban los grandes líderes de la Iglesia Católica, era el latín. Y todos los demás, los del pueblo que eran campesinos, que estaban trabajando en las tierras que eran de la iglesia, es decir, trabajaban para enriquecer más a la iglesia, no conocían el latín. El latín era un idioma sumamente culto y pertenecía a los que gobernaban la iglesia. Así que la Biblia, que se leía en los cultos, estaba en latín. No se traducía el idioma del pueblo. La gente entraba, se sentaba en las iglesias, no podían acceder a una Biblia en su propio idioma. Es decir, ellos no conocían de la palabra de Dios en realidad. Y vivían a merced de todos los líderes eclesiásticos en ese entonces, muchos de ellos buscando genuinamente a Dios. Pero la Biblia no era accesible en el idioma del pueblo. Sin embargo, en este entonces, con todo este despertar del Renacimiento, la gente dijo, y los que algunos temerosos del Señor que estaban dentro de la iglesia, necesitamos conocer la Biblia, verdaderamente. Y necesitamos que la gente conozca la Biblia, que nuestra espiritualidad y nuestra vida con Dios sea una vida pensante, sea una vida sistemática, pensada, descrita, razonada. No puede ser que vayamos a la iglesia y no entendamos absolutamente nada de lo que están hablando ahí en el latín. Entonces el Renacimiento le hizo pensar a la gente esto. Hubo un cambio de las características de la sociedad entera. Dejaron de ser medievales, de la Edad Media, y pasaron a una edad un poco más moderna. Y esto significó un debilitamiento de la iglesia, porque la iglesia repentinamente se dio cuenta que sus feligreses, la gente que asistía, ya empezaba a preguntar, ya empezaban a cuestionar. ¿Por qué no podemos acceder a la Biblia? ¿Por qué no podemos escuchar el mensaje de Dios en nuestro propio idioma? Así que el Renacimiento es una de las primeras causas de la reforma. La segunda causa, la invención de la imprenta.
Johannes Gutenberg en 1455, y estamos hablando unos pocos años antes de que se dé el inicio de la Reforma, crea la imprenta. Y esta imprenta estaba conformada por unos tipos movibles, eran unas letras que se movían y tenía todo un sistema de movilización medio mecánico para poder imprimir, e inventó Gutenberg. Él era un orfebre, un hombre que trabajaba y hacía esculturas con hierro, metal, madera. Entonces a él se le ocurre crear la imprenta y lo primero que hace es imprimir una Biblia, en el idioma latín también, la Vulgata latina, que era la versión latina o latín en el latín de la Biblia. Pero ¿qué pasa? Este primer paso de imprimir la Biblia les dio la idea a varios de que, ok, entonces ahora no es que hay una sola Biblia en la iglesia, podemos imprimir otras. Quizás en el futuro todos podemos tener esa accesibilidad a la Biblia. Y una Biblia en la Edad Media costaba el salario anual de una persona. Es decir, si vos querías comprar una Biblia, en ese entonces tenías que trabajar durante un año. Entonces la Biblia se volvió casi el tesoro de unos cuantos ricos, y generalmente esos ricos era el clero, es decir, eran los líderes de la iglesia católica en ese entonces. Era una sola iglesia. Católica significa universal. Era una iglesia universal, pero habían unos cuantos que ya estaban despertándose y dándose cuenta que esto en definitiva no estaba bien. La tercera causa más importante de la Reforma, desde un aspecto histórico, ¿ok? Estamos hablando de un aspecto histórico, es el espíritu del nacionalismo. Repentinamente las naciones en Europa empezaron a visualizar el deseo de tener una iglesia autónoma, una iglesia que les perteneciese a ellos y que sea también autóctona, en el sentido de que tenga sus mismos rasgos, de que se sientan identificados con esa iglesia, y no solamente esperar las órdenes de Roma, porque ahí estaba el Papa y el que gobernaba toda la iglesia. Entonces la gente empezó a despertarse en este espíritu del nacionalismo y ya se resistían a nombramientos de pastores, obispos, líderes extranjeros que venían de otro lado, especialmente de Roma. Entonces se despertó este surgir de tener una iglesia nacional, de ser nosotros la iglesia, de identificarnos con ella y de iniciar algo mucho más autóctono, es decir, que nos pertenezca. Todo esto, todas estas cuestiones históricas, que no podemos resumir en absoluto en esta noche, pero sí yo quería mencionar estos 3 puntos porque la historia nos ayuda a ubicarnos en el tiempo y a contextualizar lo que se dio. Nos lleva al inicio de lo que es la Reforma en Alemania. Martín Lutero, un monje alemán que estaba trabajando dentro de la iglesia católica, empezó a tener una crisis espiritual sumamente profunda. Porque en ese entonces la iglesia predicaba de que la justificación, es decir, que vos y yo seamos justos o hechos justos delante de Dios, se gana con nuestras acciones. Hasta inclusive vos podías pagar para ser declarado santo. Y en Martín Lutero internamente, en su corazón, se inició una crisis espiritual en donde él sentía que había algo que no estaba bien en todas estas cuestiones que la iglesia estaba enseñando en ese tiempo, en ese momento. Así que en esa crisis espiritual profunda de Martín Lutero es donde el Señor empezó a obrar en su corazón para despertar en él, en su mente, en su vida, algunas cuestiones fundamentales que lo impulsaron a levantarse en contra del sistema en ese entonces y que se pueda generar toda esta cuestión de la reforma. Es decir, habían algunas cuestiones históricas que nosotros mencionamos recién, pero fundamentalmente había una crisis espiritual interna dentro de la vida, en el corazón de Martín Lutero, que desembocó a todo esto y que Dios utilizó en ese entonces. Se inicia la reforma en Alemania. Martín, un monje católico,
un profesor en una universidad en Wittenberg, una ciudad alemana, con esta crisis espiritual y pensando en la justificación. ¿Qué pasó con Lutero? Llegó al libro de Romanos. En medio de toda esta crisis espiritual, en medio de todo el contexto histórico que ya les comentamos, ¿qué pasa con Lutero? Lutero hace probablemente lo que nunca en su vida había hecho, porque los monjes se preparaban en filosofía y en un montón de conocimientos más humanistas, más que leer la palabra del Señor. Pero un día él hace lo que probablemente nunca hizo. Agarró la Biblia y empezó a leer. Y abre Lutero en el libro de Romanos y arranca leyendo el libro de Romanos. Y el libro de Romanos tiene algunos temas fundamentales. La gracia, la ley, la justificación y la santificación. 4 temas fundamentales del libro de Romanos. Entonces, ¿qué pasa? Se acerca Lutero al libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 17 y 18 en adelante, y empieza a leer Martín y se da cuenta y encuentra que la justificación no es otra cosa que vos y yo creamos en Jesús, en su obra salvífica en la cruz del Calvario, y que somos justificados, somos hechos justos delante de Dios cuando creemos en Él. Entonces Martín dijo, espera un ratito, toda la vida me dijeron que yo tenía que hacer algo para ser aceptado por Dios. Y entre paréntesis les digo, no quiere decir que las obras no importan, porque fíjense que Pablo nos complementa esa idea de manera mucho más sana cuando dice, señores, la obra es buena, hay que sumarle a la fe, pero es insuficiente por sí misma. No hay nada que vos puedas hacer, ni que yo pueda hacer para que Jesús nos acepte. Y si lo hacemos, si le buscamos, si venimos a la iglesia, si le entregamos nuestra vida, debe ser fundamentada en la fe. Porque todo lo que nace de una fe en Jesús, eso realmente es victorioso, es poderoso. Y es lo que Lutero descubrió probablemente en ese 1517 y que lo llevó a impactar su sociedad en ese entonces. Entonces, en medio de toda esta crisis espiritual, el libro de Romanos alumbró la mente de Martín Lutero. Si ustedes ven esta película, hay una película de Martín Lutero, creo que en YouTube lo pueden ver fácilmente, y lo vemos a él en un momento que se está autolacerando y se está haciendo daño porque él creía que era una de las maneras en la que él tenía que tener penitencia sobre sí mismo, ¿verdad? Pegarse, autolacerarse para ver si autocastigándose era aceptado por Dios. Entonces, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Esa es la pregunta que nos hacemos al ver esa parte de la película. Porque si el Señor ya hizo todo el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿para qué Martín? ¿Para qué algunos de nosotros quizás todavía o algunos que están por ahí afuera que aún no comprenden, deben seguir sufriendo, autoculpándose, autolacerándose, cuando Jesús ya hizo todo? Lo único necesario es creer en Él. Entonces, esto fue un detonante en la vida espiritual de Martín Lutero, el libro de Romanos, que destapó su cabeza y se empezó a dar cuenta de esas cuestiones que lo habían engañado por tanto tiempo. En medio de toda esta cuestión, otra de las cosas que golpeó duramente el corazón de Martín Lutero fue la venta de las indulgencias. En ese tiempo, en medio de esta crisis espiritual que Martín tenía, en donde empezaba a dudar acerca de la justificación, pero poco a poco fue descubriendo en el libro de Romanos que era justificado a través de la fe en Cristo Jesús y que no hacía nada más falta que creer en Jesús y seguirlo a Él. Muestra también esta película, si la vieron o la pueden ver más adelante, que él va a Roma. Va a Roma. Y en ese viaje a Roma, ve a las multitudes acercándose a uno de las grandes catedrales católicas para comprar una indulgencia. ¿Y qué era la indulgencia? El Papa en ese entonces había dicho, señores, la salvación es realmente una oportunidad que todos nosotros tenemos, pero tiene un costo.
Entonces ustedes se acercan a la iglesia, pagan el monto y se les entrega un título, ¿verdad? O algo, un pergamino firmado por el Papa que decía: fulano de tal ha sido perdonado de todos sus pecados, va directo ante la presencia de Dios, el costo es tanto, y firma el Papa fulano de tal de ese entonces. Entonces la salvación era una comercialización dentro de la iglesia. Los pobres que abundaban en ese entonces, porque la desigualdad social en Europa, en la Europa de la Edad Media, que era justamente conocido como el oscurantismo o la época más oscura de Europa, porque la sociedad no creció, no se fortaleció, no se desarrolló. Estaban desesperados los pobres, buscando y vender todo lo que tenían, entregar todo lo que tenían para alcanzar esa salvación, firmada por el Papa, que tenía un costo de dinero y que seguía enriqueciendo las arcas de la iglesia en ese entonces. Esto golpeó duramente a Martín y él se empezó a cuestionar. No puede ser que vendamos la salvación. Romanos me dice que tengo que creer en Jesús. No tengo nada que pagar. Él ya pagó el precio. Y esa crisis espiritual, esas dudas, esas preguntas en el corazón de Lutero encontraron una respuesta en la palabra del Señor. Probablemente él, como un monje católico, era la primera vez que se había atrevido a abrir la palabra del Señor, a buscarle al Señor y a darse cuenta que es ahí donde estaban todas las respuestas a todas sus dudas más internas y más grandes, en la palabra del Señor. Y si hablamos de una centralidad en Cristo, de que solo a través de Cristo, la iglesia cristocéntrica también es sumamente bíblica, porque Cristo es el centro de las Escrituras. Entonces, todo esto empezó a descubrir Lutero en ese entonces, en ese tiempo, y estamos hablando de 500 años atrás aproximadamente. Es así que llegamos al 31 de octubre de 1517. Esa mañana Martín se levantó con toda la decisión, con la fuerza del Espíritu Santo, porque alguien sin el Espíritu Santo no hubiera hecho lo que hizo él. Alguien realmente convencido, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos convence de juicio, de justicia, de pecado. Y es lo que había ocurrido en la vida de Martín Lutero. Él había tenido un encuentro con el Señor a través de su palabra. Hubiera sido imposible la reforma sin una reforma interna de su espíritu, de su corazón. Y esto solo se logra con un encuentro con el Señor Jesús. Entonces, el 31 de octubre de 1517, Lutero, con esta gran vida espiritual creciente y pujante, decidido, se levantó y había escrito unas 95 tesis. Hay algunos que se imaginan y me dicen: mira que a mí una tesis me costó la vida en la universidad, que habrá sido 95. En realidad, las 95 tesis eran prácticamente 95 puntos o fundamentos o apartados que exponían y denunciaban todas aquellas cuestiones erradas que estaban dentro de la Iglesia Católica, fundamentalmente relacionadas a lo que nosotros conocemos como la venta de indulgencias, que expliqué recién lo que significa, y también a la autoridad absoluta del Papa. Porque la Biblia, la interpretación de la Biblia no estaba sujeta al Espíritu Santo o a sí misma, porque la Biblia se explica a sí misma. Es el Espíritu Santo que nos da iluminación en la mente para que nosotros la comprendamos. Es lo que descubrió Lutero en 1517. Sin embargo, para la iglesia en ese entonces era el Papa quien, a través de una encíclica sacrosanta o un decreto papal, decía a través de un decreto lo que significaba o interpretaba la Biblia a su antojo. Entonces la Biblia no es que la institución de la iglesia estaba sujeta a la Biblia, sino que la Biblia estaba sujeta a la institución eclesiástica. Entonces todas estas cuestiones Lutero escribió en las 95 tesis, y esa mañana del 31 de octubre de 1517 la clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Pronto todos los ciudadanos que estaban caminando por las calles se detuvieron a mirar esas tesis, empezaron a leerlas, y dice que hay algunos que lo hicieron tipo un panfleto.
y expandieron los panfletos por toda Alemania. Y rápidamente la gente dijo, pero es cierto, hemos sido engañados toda la vida. ¿Por qué debemos de tener una autoridad papal sobre nosotros? Es la palabra del Señor, es a través de Jesús, es solo con su sacrificio que podemos ser justificados. No hay nada en el mundo que vos y yo podamos hacer para ser libres del pecado. Corramos y vivamos esto que el Señor realmente ha puesto en nuestro corazón, en su palabra, y se encendió en ellos el deseo de ser verdaderamente la iglesia de Jesús. Entonces, esto se expandió rápidamente y la cuestión no solo se quedó en Alemania, sino que trascendió las fronteras de Alemania. La reforma tuvo un inicio con la fundación de Martín Lutero y ese encuentro con el Señor que él tuvo a través de su palabra, pero se expandió y cruzó las fronteras de Alemania. En ese entonces, otros hombres que también se levantaron como reformadores en sus respectivas naciones empezaron a producir sus propias reformas nacionales y rápidamente denunciaban públicamente al Papa y rompían las relaciones con la Iglesia Católica, diciendo: señores, nosotros somos la Iglesia del Señor, fundemos nuestras iglesias aquí en donde estamos. Entonces, ya la reforma que se produjo en Alemania, se expandió en Suiza, se expandió en Holanda, en Reino Unido, en los países escandinavos que hoy nosotros conocemos como Noruega, Dinamarca y Suecia. Entonces, prácticamente toda Europa central para arriba empezó a ser reformada. Rápidamente, de manera jocosa, empezaron a decir los católicos: estos son los protestantes. Y surgió entonces el nombre que nosotros conocemos como hoy, como la iglesia protestante. Porque ellos habían protestado en contra del sistema. Se habían levantado en contra del sistema. Habían luchado por sus valores, por sus principios y por sobre todo por su fe genuina en el Señor Jesús. Entonces las iglesias se fundamentaron sobre esos valores. Nacieron sobre esos valores en esa parte del mundo. Y las 5 solas expresaban o fundamentaban cuáles eran los valores fundamentales, vitales de esta nueva fe innovadora para la mente de muchos. La sola escritura, no hay otra más que la Biblia. La sola fide es solo a través de la fe en el Señor Jesús. La sola gracia, no hay otra gracia más que la de Dios, es suficiente. Solus Cristo, o solo a través de Cristo, solo a través de Él somos salvos verdaderamente, y solo a Dios debemos dar toda la gloria. No necesitamos otra cabeza, no necesitamos un papa, no necesitamos otra autoridad. Y estas 5 solas expresaban y fundamentaban la riqueza, la vitalidad de la sana doctrina en ese momento. Y mucho hablamos de sana doctrina hoy en día. Hay muchos movimientos que se levantan a hablar acerca de sana doctrina. Y sana doctrina es la palabra de Dios sin adulteración. Así de sencillo. Es cuando yo me acerco a ella y yo no busco que la Biblia me diga lo que a mí me parece que tiene que decir. Porque algunos de nosotros a veces nos acercamos así. A veces buscamos respuesta de Dios y queremos algo y esperamos y buscamos el versículo que nos diga lo que esperamos escuchar. Pero en realidad lo que debemos hacer es acercarnos a la Biblia y ver qué es lo que ella debe decirnos, qué es lo que el Señor nos dice a nosotros a través de ella. Entonces, estos fueron los 5 fundamentos de la Reforma Protestante. Ahora, ¿qué nos enseña la Reforma Protestante? Sé que fui sumamente rápido, lastimosamente no podríamos hacer esto un poco más, con más detenimiento en esta noche, pero si hemos logrado despertar la curiosidad de algunos de ustedes acerca de conocer más esta historia inspiradora, yo creo que hemos logrado el objetivo. ¿Qué nos enseña la Reforma Protestante? ¿Qué se queda con nosotros? Y centralizando específicamente en este punto, solo a través de Cristo, solo a través del Señor Jesús. Hay un pasaje en Romanos capítulo 3 y que es uno de los capítulos que Lutero empezó a leer y entendió repentinamente
en medio de esa crisis espiritual, ¿cómo es que verdaderamente él podía ser justificado? Romanos capítulo 3, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Entienden lo que dice? Es sumamente claro. El Evangelio es claro, es puntual, es sencillo. Nosotros los que somos complicados. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y dice, y eso es verdad para todo el que cree. No es que la fe pertenece solamente a unos cuantos. No es que es un objeto de algunos que están por ahí que tienen, no sé, algún toque especial. Para todos. No hay división en esto. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, no importa de dónde ni quién seas, pues todos hemos pecado. Todos estamos en algún punto de la ley, hemos violado la ley. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar la salvación. Nadie puede alcanzar por sí mismo, por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Como Lutero alguna vez creyó que tenía que autolacerarse, autoculparse, autocondenarse, hacer penitencia, empezar a confesarse con alguno de los padres, líderes de la iglesia. Entonces constantemente en búsqueda de la paz con Dios. Era imposible, porque nadie puede hacerlo por sus propios méritos. Cuando Lutero leyó esto, hubo una explosión espiritual en su cabeza. Se destapó la cabeza y dijo, pero tan engañados hemos sido por tantos años. Y estaba todo ahí en la palabra del Señor. Dice y sigue, sin embargo, y atiendan lo que dice, esto me encanta, con una bondad que no merecemos. Es decir, no merecemos esto que el Señor hizo por nosotros. No merecemos la cruz, no merecemos su obra, pero dice Dios, a pesar de todo eso, con esta bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. No hay nada que tengas que hacer más al respecto, tenés que creer, tenés que seguirle y amarle. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando Lutero leyó estas palabras, verdaderamente hubo una transformación y una reforma. Y en realidad la reforma no comenzó en Alemania, sino que comenzó en el corazón y en la vida de Lutero. Porque si hablamos de transformar el contexto en el que nosotros estamos, si hablamos de afectar positivamente, según los planes del Señor para nuestras vidas, el contexto que nos rodea, nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia entera, nuestra ciudad, nuestra nación, la reforma tiene que comenzar en nosotros. La reforma protestante no inició en Wittenberg con las 95 tesis. Hubo todo un proceso previo en el corazón y en la vida de Lutero, acercándose al Señor, buscándole a través de su palabra. Si habremos de reformar lo que existe a nuestro alrededor, si habremos de transformar, porque hablamos tanto de esa palabra, entonces nosotros necesitamos ser primeramente transformados al entender que no hay otro medio más que Jesús. Es el único que puede cambiar nuestras vidas. Es el único que puede haber un antes y un después a través del Señor Jesús. Mismo la historia está dividida antes y después de Cristo. No antes y después de Mahoma, antes y después de quien sea, de Gandhi, de no sé quién. La historia está dividida en antes y después de Cristo. Solo Él tiene el poder transformador y reformador para cambiar nuestras vidas verdaderamente desde las raíces, para que nosotros también podamos salir a reformar el mundo. Solo a través de Cristo. Y quiero dejarle con estos 5 puntos finales. Punto número 1. Somos justificados por medio de la fe en Cristo. No hay otra cosa que vos y yo tengamos que hacer. Nuestra fe en Jesús es clave. Es fundamental, es lo que vos y yo deberíamos de cuidar cada día.
La Biblia tiene un centro y es Cristo. La palabra del Señor nos lleva y nos centraliza en el Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el que está sentado a la diestra del Padre, el que estuvo aquí en la tierra, que murió, se entregó en la cruz, resucitó, pero en el Apocalipsis lo vemos como un Cristo glorioso que vuelve a buscar a su iglesia, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es en ese Jesús en que nuestra fe debe estar absolutamente centrada, puestos los ojos en Él. Y la Biblia nos invita en Hebreos capítulo 12 a hacerlo, a centrarnos en Él, porque va a haber una cosa por aquí, otra cosa por aquí, que te va a querer desviar del centro. Pero vos ahí seguís una y otra vez poniendo los ojos en Jesús. Es la única manera de poder realmente llegar a nuestro Señor. 2, somos salvos por los méritos de Cristo. No hay nada que vos y yo podamos hacer para ser salvos. Nuestras obras siguen a nuestra fe y lo hacemos por amor al Señor. No ignoramos las obras. Porque el Señor y la Biblia nos invita, es más, no nos invita, nos exige vivir una vida en santidad para ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Padre. Es decir, nuestra vida debe reflejar, nuestras obras deben reflejar ese encuentro con Jesús genuino. Yo no me centro en las obras, yo no me centro en ello porque eso me nace. Porque yo estoy con Él, porque yo le conozco a Él, porque yo conozco su palabra. Entonces, a veces la gente dice, tenés que cuidar tu testimonio. Me digo que sí, tenés que cuidar como que no te sale natural. Es un pensamiento que yo tengo en la cabeza. No hay nada que cuidar. Cuando vos estuviste con Jesús, cuando vos le viste a Él, cuando vos le buscaste a Él a través de su palabra, a través de la oración, natural, te va a salir, vas a seguirle, vas a parecerle. Cuando le vieron a Pedro y aunque él quiso negar 3 veces al Señor, le dijeron, pero vos estuviste con Él. No estuve, pero sí estuviste. Se nota, es natural, te sale. No tiene que ver nada tus obras, pero tus obras reflejan cuán conectado estás a Él. Tus actitudes, la manera en que hablas, la manera en que caminas, en que te referís a la gente. Tercero, nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo. Cuarto, Cristo nos hizo verdaderamente libres. A veces no entendemos lo que realmente significa eso. Gálatas dice, si es que Cristo les libertó, entonces son verdaderamente libres. Hemos sido liberados de esa culpa del pecado. Y quinto, hemos recibido una bondad que no merecemos. Y mi pregunta en esta noche es, si Jesús te dio esta bondad que no mereces, si Jesús me dio esta bondad que no merezco, ¿cómo vas a responder a eso? Hace que valga la pena la muerte de Cristo. Sabemos que resucitó, pero todo su sacrificio en la cruz del Calvario no merecíamos. Lo hizo por amor a nosotros. ¿Cómo respondemos a este regalo inmerecido? ¿Cómo respondemos a esta bondad que no merecemos? Siguiéndole, amándole, entregándonos a Él. Es cierto, no somos nadie para que Jesús nos llame a servirle y a seguirle, pero tampoco somos nadie para decirle que no a su llamado. Si Él nos llama, tenemos que estar ahí. Hemos recibido esta bondad que no merecemos. Entonces hagamos que valga la pena el sacrificio de nuestro Señor. Y en su victoria a la cual Él viene a buscarnos a nosotros, que nos encuentre respetando con absoluta fidelidad, amor y veracidad eso que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Porque solo a través de Cristo, solo por su obra redentora en la cruz del Calvario, Él es el único medio para llegar al Padre. No se necesita de nadie más, solo un corazón dispuesto para entregarse al Señor. El 31 de octubre de 1517 se inició una de las reformas históricas más grandes en toda la historia universal. Esto no es solo un hecho aislado que estudiamos dentro de la iglesia. En cualquier curso de historia universal lo vas a estudiar. Este es un hecho que transformó la sociedad en Europa. Hoy vos y yo, 500 años después, tenemos la misma oportunidad de hacerlo.
comenzando e iniciando desde nuestro corazón, desde siendo reformados interiormente nosotros, personalmente nosotros, en nuestra relación con Jesús día tras día, para después ir afuera y transformar realmente nuestro entorno, con nuestra vida, con nuestras actitudes y por sobre todo conociendo que solo a través de Jesús lo podemos hacer, solo a través de Él. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque aún hoy, después de 500 años, sigues reformando nuestras vidas, Señor, impactándonos internamente para que nosotros también podamos ir e impactar a otros. Gracias Señor. En esta noche nosotros te pedimos que esa reforma se reinicie en nuestro corazón, que nosotros mismos seamos transformados a tu imagen, que podamos parecerte cada día más a ti, Señor, que podamos seguirte cada día más a ti, Jesús. Te entregamos nuestras vidas en esta noche y reconocemos que es solo a través de tu obra que podemos ser salvos, que podemos ser dignos de estar delante de tu presencia. Señor, gracias por esa bondad inmerecida, porque con ese amor eterno nos salvaste en la cruz del Calvario. Nosotros te estaremos eternamente agradecidos por esa obra, Señor, porque nadie más lo hizo. Lo hiciste tú por nosotros. Te bendecimos, te entregamos nuestras vidas y te agradecemos, Señor, y seguimos en tu presencia, adorándote, entregándote nuestras vidas y agradeciéndote por este tiempo, Señor. Reforma nuestros corazones, Jesús.